Bienvenidos, lectores y lectoras que no se resignan a la guerra. La Comisión de la Verdad, en alianza con el 603 de la Gran Vía, les invita a escuchar la lectura en voz alta de la novela Río Muerto, de Ricardo Silva Romero. Esta es una ceremonia de duelo colectivo que busca honrar a las víctimas del conflicto armado colombiano. La actriz Patricia Tamayo lee el capítulo 16 de Río Muerto. Hipólita no dijo mucho hasta que le pasaron el micrófono. ¿Pa' qué? Se quedó en su puesto en la quinta hilera de sillas, junto a sus dos hijos aturdidos, mientras las gentes hacían la cola para que le sirvieran el lechón con arroz. Recibió el plato de icopor que le trajo doña Librada, la dulcera, que la veía blanca. Comió algo de la carne, esparció el arroz para que la dejaran en paz. Respondió con palabras sueltas las preguntas sobre estos 40 días sin su esposo. Resistió apenas meneándose la marea del currulao que vino. Soportó sin gestos, con la chirimía y el cobre demasiado cerca, el sonsonete enervante y la empujadera y la gozadera del príncipe del bunde. Dios es muy grande. Dios es el caminito, usted no se me engrande, que usted es mi cuerpito. Y entonces, a las 2:33 p.m. de ese sábado 29 de febrero de 1992, el pastor Juvenal Becerra volvió a la tarima detrás de su bastón como diciendo: esa es la idea de esta parte de la ceremonia sabatina de la Iglesia Pentecostalista del Espíritu Santo, que Dios no desampara ni siquiera los bailes endiablados y que sus hijos tienen que portarse como si lo supieran. El pastor se quedó quieto, quietísimo, en el centro del escenario, rodeado de 3 sillas blancas de plástico, hasta que el ruido se volvió el silencio. El sigilo. Todos los fieles de todos los sábados, Wenceslao, Librada, Indalecio, Sócrates, Pedronel, Piedad, Luz, Isa, Betty, Anderson, Milton, Jesús, Omar, Freddy, Abel, Damaris, Israel, Jonathan, Yesid, Consuelito, Diógenes, Harrison, Ulpiano, Tadea, Abel, Imelda, Francisca, Yesenia, Julio César, Emilce, Tito, Edgardo, Manuel, Fausto, Octaviana, Anacleto, Jimena, Benita, Nelly, Elkin, Alexis, Rosita, Pantaleón, Tranquilina, Ligia, Toribio, Práxedes, Amparo, Casimiro, Eulalia, Juan. Se fueron a sus lugares y se sentaron y se quedaron callados como si en el galpón del Señor no hubiera padres ni hijos, sino solamente niños. 3, 2, 1. Entonces aparecieron en la tarima los desafortunados, los miserables y los infelices. Y el pastor los presentó como un hipopótamo parado en 2 patas, como un actor que jamás ha olvidado una línea. He aquí una prima de doña Emilce, con el pelo ensortijado y grasoso tapándole la mitad de la cara, enterrada en una silla de ruedas por culpa de un marido que se volvía otro cuando se tomaba un vaso de biche. Un soldado del Ejército Nacional mutilado, sin las piernas, al que primero le prometieron medallas de honor y después le prometieron milagros de la ciencia. Una quinceañera llamada Martirio que se pasaba jornadas enteras tratando de olvidar, dijo su voz perdida entre la garganta, los abusos a los que la habían sometido los guerrilleros cuando era niña. ¿Cómo se ha vuelto de grande?, le decía al malparido hijueputa. Pero yo siempre les he dejado dicho aquí a los hermanos y a las hermanas de Belén del Chamí que la memoria es lo mismo que la imaginación, les explicó el pastor Becerra cara por cara a los 3. Y siempre les he repetido y repetido como un pájaro picotero que uno puede recordar la vida como uno quiera, pero la gente que quiere sentirse enterrada hasta el cuello y quiere padecer como padeció el Señor, prefiere imaginarse un pasado lleno de dolores o aferrarse al hecho de haber tenido salud o amor o buena suerte. No pienses tú que dormías con el enemigo, sino que aprendiste lo que es el mal con tu marido.
No pienses tú que perdiste las 2 piernas, sino que ganaste el derecho a advertirnos sobre la violencia. No pienses tú que unos monstruos que deberían ser castrados te robaron tu diamante, sino que nadie podrá derrotarte porque nadie pudo vencerte cuando eras una niña sin fuerzas. Y a cada uno el pastor le tomó la cara y le besó los labios y le dijo: «Aquí termina tu dolor», bajo los aplausos de sus seguidores. Y luego se volteó a ver y se quedó viendo si Hipólita seguía haciéndole la cara de espectadora que no se cree la película. Y ella frunció el ceño para que al pastor no le cupiera duda de que ella no estaba jugando su juego. Y Maximiliano se dio cuenta de que su mamá la conocía de memoria. Esa era su cara de «me van a oír». No se tragaba ni una sola de aquellas palabras. Y Segundo empezó a sentirse como si ya no tuviera sobre la cabeza el paraguas de la casa. Yo quiero que ustedes 3 oigan a una madre coraje que ha tenido la imaginación para estar aquí en pie después de la muerte de su marido, les dijo el pastor Becerra a los desvalidos que había hecho subir al escenario. Y quiero que la oigan porque uno puede vivir la vida que le quede por vivir pidiéndole cuentas al Señor. ¿Por qué me trajiste aquí a perder a mi gente? ¿Por qué me pusiste a mí en este pueblo que se ha pasado sus primeros 40 años gritando «Colombia, ponme en el mapa»? ¿Por qué me distes para servirle como amo y señor a un hombre mudo que era un hombre lleno de misterios? Y me hiciste padecer sus secretos y me quitaste de buenas a primeras al padre de mis 2 únicos hijos. Pero la señora Hipólita ha vuelto de su duelo, que como lo saben ustedes y lo sé yo, es volver del infierno, con la fortaleza para venir al templo a decirle a Dios que ella entiende lo que está pasándole, que le da las gracias por todo lo sufrido. Dijo algunas cosas más sobre ella, que todos en el pueblo la habían conocido desde que era una niña piadosa, que cocinaba mejor que la mamá y una muchacha que no se dejaba desviar por los hombres y una esposa que sabía llevar las tonterías del marido y una mamá que desde los 5 años había soñado con ser una mamá. Que los únicos que se atrevían a criticarle algo decían que era una mujer muy estricta, que los clientes del mercadito que atendía la querían todos porque nunca les decía que no cuando ellos le pedían ayuda para hacer las cuentas del mes. Que sus jefes habían sufrido mucho en estas semanas de tristeza porque no podían vivir sin ella. Que su testimonio iba a ser una brisa en el sofoco del mediodía en el templo. Fue Angelita, la 7ª hija del pastor, la que le entregó el micrófono a Hipólita como obligándola a hablar. Yo quiero que te oigan contar de viva voz, mi señora Hipólita, cómo agarraste las fuerzas de flaqueza para venir hoy acá. Hubo silencio. Siguieron carraspeos y ataques de tos, y zumbidos y aleteos, pero más que todo, hubo silencio. Todas las caras en el galpón, 300, 400, 500 caras pendientes de la cara del pastor se voltearon de inmediato a preguntarle a Hipólita eso mismo. ¿Cómo ha estado haciendo usted para sobrellevar el miedo, el dolor y la venganza? ¿Cómo ha hecho, comadre, para seguir siendo una mamá y una mujer sola? Max y Segundo miraron al piso como poniéndole atención. Quizás porque el papá había sido mudo. Quizás porque la mamá era la que hablaba siempre en los desayunos y en las comidas. Quizás por eso eran un par de niños buenos para quedarse callados, para quedarse pensando y balbuciendo 1000 cosas que jamás iban a decir. Hipólita se quedó viendo el micrófono como preguntándose si le iba a funcionar. Y remachándole la mirada al monstruo del pastor, dijo sin tartamudear ni una sola vez esto que estaba pensando. Yo estuve pensando en quitarme mi vida porque mi vida es mi marido. Yo dejé que mis hijos se cuidaran solos estas semanas desde que nos pasó lo que nos pasó, ese sábado de enero, porque no tenía alientos para hacer nada y en la cama sentía la respiración atragantada y oía los ronquidos, que era el modo en que mi mudo hablaba dormido,
como un sirirí que no me dejaba dormir, sino hacerme apenas la dormida. Yo si cerraba los ojos veía al fantasma de mi papá, que un día no pudo ya dar la cara y nos dijo: niños, es que yo tengo derecho a vivir. Y lo veía diciéndome a mí: Hipólita, esto va Jeré. Y entonces yo me decía a mí misma: ya no más. ¿Para qué? Yo oía todos los ruidos, que vino el jefe, que vino el agente, que vino la bruja a decirte que Dios dice que tienes que vivir. Y yo decía: ay, como que se fueron los pelados. Ay, como que los vecinos están parando oreja detrás de la puerta a ver si estoy viva. Pero a mí solo se me venían a la cabeza las palabras del papá que se me murió tan jovencito. Ñoña, tiestazo, maluco. Y hace un par de noches oí que una voz, que yo creo que era la misma voz de mi partera, me decía: Hipólita, de la vida. Hipólita, de la vida, mija. Y yo entendí que tenía que pararme de la cama y pegarme un baño y salir a decirles a ustedes lo que yo sé. Nadie, ni el que tenía al lado, le quitaba la mirada. Muchos respondían: sí, eso, ajá, a cada una de sus frases. Y sus dos hijos sollozaban y se tapaban la cara como si acabara de morírseles el papá. Dinos, señora Hipólita, para eso estás aquí, le dijo el pastor para darle aire. Yo sé que el Señor nos está viendo. Sí. Yo sé que uno está acá para que después alguien se lo cuente a otro. Eso. Yo sé que uno no puede hacerse daño a uno porque para hacer daño están los otros. Ajá. Pero más que todo, sé que a Salomón lo mataron como lo mataron, para decirnos a todos que nos quedemos callados, que esto ya no es de los malnacidos de los dueños de antes y las leyes cambiaron, pero también para quedarse con la tierra nuestra porque estos hijos de puta lo único que quieren es todo, dijo Hipólita volviendo de las caras de los vecinos a la cara del pastor. Yo sé que los vecinos les hicieron café a los asesinos y que el señor agente se enteró por el enfermero borracho de que el enterrador nos dio la mano y que el soldado del ejército se fue a hacer un mandado a San Isidro justo cuando estaba sabiéndose nuestra noticia y que el pastor aquí presente lo único que hizo en estas semanas fue mandarnos saludos de Dios y de él porque nadie se ha acomodado mejor al reino de estos asesinos. Maximiliano le apretó la mano a Segundo, como si no fuera el hermano mayor sino el menor, y cerró los ojos porque tenía que venir ahora una ráfaga, una luz. Y Segundo se metió la mano al bolsillo para sentir el papelito que le había escrito su papá el día de su muerte, y renunció a todo lo demás. Gracias por escucharnos. Los demás capítulos de la lectura los encuentran en todas las plataformas digitales de podcast. Les invitamos a seguirnos en redes sociales. Encuéntrennos como @Comisión Verdad C y @603 de la Gran Vía.